este temita de acá. No, este no es el otro. Ya. Ahora sí, vamos. Let's go. Ya. Ok, chicos. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy estaremos hablando pues acerca de la primera revolución industrial. Recuerda el año 1750 a 1850. Cuando se habla de la revolución industrial, se habla de un proceso de transformaciones económicas. Profe, ¿cómo es eso de transformaciones económicas? ¿Que va a haber un cambio en el modelo económico, todo a nivel económico? Sí, pero ¿por qué se dan estas transformaciones económicas? Pues va a ser debido a que hay nuevos conocimientos tecnológicos, debido a la mayor experiencia productiva. ¿Ya? La revolución industrial favorece a una clase y a un sistema económico. ¿Qué clase sale favorecida con la revolución industrial? ¿Qué clase consolida su poder? La burguesía. ¿Qué sistema económico alcanza su gran desarrollo, auge? El capitalismo. La revolución favorece la aparición de las grandes empresas. Es que justamente con esta revolución industrial, a partir de ese momento, pues grandes empresas empiezan a nacer. Su producción empieza a ser a gran escala. ¿Listo? Vamos, vamos, continuamos. Y como te decía, la revolución industrial consolida el poder económico de la burguesía, consolida el desarrollo del sistema capitalista. ¿Ya? Ok, vamos. La industria generó profundos cambios. Cambios en la economía, por ejemplo, el capitalismo alcanza la hegemonía mundial. La sociedad se divide en dos grupos. Ahora surge un enfrentamiento entre estos dos grupos. Profe, ¿y cuáles son los grupos? Pues el grupo de los empresarios y el grupo de los obreros. Oye, quiero que tomes en cuenta esto. Este enfrentamiento, esta lucha entre la burguesía y la clase obrera, entre la burguesía y el proletariado, que por cierto, más adelante Marx lo estará mencionando y nos hablará pues acerca de la lucha de clases, ¿ya? Pero mira, entonces, producto de la revolución industrial, la sociedad se ha dividido justamente en esos dos grupos. Y el capitalismo alcanza su control del mundo, su hegemonía mundial. Profe, ¿y el comunismo? El comunismo todavía no había surgido. El comunismo recién surge después de la primera, o mejor dicho, durante la Primera Guerra Mundial, tras la revolución bolchevique. ¿Ya ves? Para este momento todavía no existía el comunismo como tal. ¿Ya ves? Ok, siguiente. Fuentes de energía. En la primera revolución industrial tenemos nuevas fuentes de energía. Pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las fuentes de energía de la primera revolución industrial? A ver, vamos, vamos, listo. Aquí ya tengo una respuesta en el chat. Y nos dice, muy bien, el vapor. Claro, el vapor, pero también recuerda el carbón. Claro, porque el vapor es el agua que ha entrado en estado gaseoso y para que pase eso, pues hay que calentar el horno, hay que hacer hervir agua. El vapor tiene la fuerza para mover pistones y así generar movimiento de las máquinas. Esas vienen a ser las fuentes de la primera revolución industrial. Mira, aquí tenemos un dibujito. Hombre agarrando una pala con carbón echando, mira aquí cómo el agua empieza a hervir, se convierte en vapor, viene y levanta este pistón y genera el movimiento de este brazo y a su vez genera el movimiento de esa rueda o especie de rueda. ¿Listo? Vamos, siguiente. ¿Dónde se dio la revolución industrial? ¿Dónde surge la revolución industrial? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? A ver, creo que ya tengo alguno en el chat también. Ok, ya. Es cierto que Alemania tiene su revolución industrial, pero no es el primer lugar donde surge.
pero Alemania sí va a tener más adelante, ¿ya? ¿Dónde surge? Surge en Inglaterra. Ok, vale decir Gran Bretaña, vale decir, ya mira, aquí te estoy mostrando un mapita. Quiero mostrarte este mapita y a su vez explicarte esta pequeña diferencia. Cuando se habla de Inglaterra, solamente se habla de este país, de este reino. Esta partecita que estoy señalando con el puntero del mouse, que es medio color amarillo, no sé, parece amarillo, ¿ya? Esto es Inglaterra. Esta parte de aquí medio anaranjado, Escocia. Esto es Gales. Cada uno es un reino diferente. ¿Ya? Mira, acá hay otros territorios. ¿Listo? Mira, entonces cuando nosotros hablamos de Inglaterra, solamente hablamos de esto. Cuando hablamos de Gran Bretaña, hablamos de esta isla grande junto a esta pequeña islita, todo esto es Gran Bretaña. Cuando hablamos del Reino Unido, el Reino Unido es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, porque esto de aquí es Irlanda del Sur. Entonces, estos cuatro reinos forman Reino Unido. Ahora, entonces, si yo te digo de Gran Bretaña es la isla grande, pero, aquí viene el pero, por el contexto valdría decir Gran Bretaña o Inglaterra, pero tú ya sabes que no es lo mismo. ¿Listo? Pero por el contexto, en la Revolución Industrial, en la Primera Guerra Mundial, incluso en la Segunda, por el contexto, lo tomamos como sinónimos, aunque no lo sean. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿dónde inicia pues la Revolución Industrial? En Gran Bretaña, vale decir Inglaterra. Ahora, ¿cuáles son a esos factores que impulsaron pues la primera revolución industrial? Factores que impulsaron el surgimiento, el desarrollo de la primera revolución industrial. Por ejemplo, tenemos factores en diversos campos, a nivel político, a nivel económico, social, etcétera. Mira, y si hablamos a nivel político, tenemos el establecimiento de un régimen político estable. Ok, para que entiendas este contexto, a ver chicos, ustedes son dueños de grandes empresas. Empresas internacionales. ¿Listo? Oye, Yadira, eres la dueña de una empresa. ¿Qué empresa te gustaría ser? ¿Dueña de qué empresa? ¿Ya? A ver, a ver. Ok, pongamos este caso. Imagínate, Yadira. Ya, de Gucci, dice Gucci. Gucci, no sé si se pronuncia así. O sea, Gucci. Ya, no, bueno, el detalle es esto. Oye, Gucci. Ahí está Gucci ya. Yadira, ¿tú invertirías, por ejemplo, en un país donde tiene problemas políticos, donde el gobierno que ha llegado al poder es un dictador, donde el pueblo está haciendo protestas en contra de ese dictador, el dictador está matando a su población, o está usando el ejército en contra de la población y cosas así? Pues no creo, ¿verdad? Porque no habría nada que dé confianza a que tú inviertas y abras una empresa en ese país. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué pasó, profesor, en Inglaterra? Inglaterra va a tener un régimen político estable, es decir, un gobierno tranquilo, con una autoridad aceptada y todo ello, sí, pero esto se va a dar después de la famosa Revolución Gloriosa. Profe, ¿qué es la Revolución Gloriosa? Es que en Inglaterra había llegado un rey llamado Jacobo II, que era católico, los protestantes no lo aceptaron, decidieron quitarle el poder y otorgarle al yerno del rey, que se llama pues Guillermo de Orange. ¿Ya? Entonces le van a entregar. Guillermo de Orange es el nuevo rey. Guillermo de Orange acepta firmar una declaración de derechos donde se establece también pues la monarquía constitucional o vale decir monarquía parlamentaria en Inglaterra. A partir de ese momento, Inglaterra vive un periodo de tranquilidad. No hay conflictos a nivel político, el gobierno se mantiene, entonces se establece un régimen político estable. Eso va a ocasionar que la burguesía encuentre buenas condiciones para poder invertir su dinero. ¿Ya? Ah, entonces, eso es profe, sí. Pero cuando hablamos de lo político, no solo hablamos del régimen político estable, sino también hay que tomar en cuenta la política, las medidas de ese reino, de ese gobernante. Y en Inglaterra, las medidas o las medidas económicas o políticas económicas también son estables. Eso significa que cuentan con una moneda estable.
A ver, ya, ahí está. Existencia de una moneda estable. Y no solo eso, también su sistema bancario está organizado. Incluso se funda pues el Banco de Inglaterra en el año 1694. Eso es a nivel político. A nivel económico, por ejemplo, la base de la economía de la revolución industrial, ¿qué viene a ser? Viene a ser pues la acumulación del capital. Es que sin capital no se puede hacer nada. Oye, Yadira quiere crear una empresa, pero Yadira no tiene dinero. ¿Podrá crear su empresa? Pues no. Pero si tiene dinero, ahí sí. Entonces, profe, ¿cómo esta burguesía de esa época logró acumular dinero para luego invertir y crear empresas? Pues ellos acumularon, obtuvieron dinero gracias al dominio comercial que va a tener Inglaterra, ¿ya? Es decir, se va a dar pues la creación de enormes fortunas gracias al comercio. Profe, ¿y los ingleses qué comercializaban pues en esa época? Comercializaban, por ejemplo, té, tabaco y esclavos. Profe, ¿también había tráfico de esclavos? Sí, había comercio de esclavos. ¿Quiénes crees, pues, que obtuvieron grandes ventajas después de la Guerra de Sucesión Española? Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra va a ser el único que va a traer esclavos a lo que es América a través del contrato de asientos. A veces, entonces, van a obtener grandes fortunas y gracias a eso tienen el dinero para poder invertir y crear empresas. A nivel social, se dan las grandes transformaciones demográficas. Profe, no entiendo. Es que la tasa de mortalidad disminuye. Profe, me está diciendo que cada vez hay menos personas, menos niños que mueren. Sí, ¿por qué, profesor? Porque hay una mejor alimentación. Y si están bien alimentados, tienen un buen sistema inmunológico, por lo tanto sobreviven a las enfermedades. Y a su vez, las epidemias empiezan a desaparecer. ¿Ya? Esto ocasiona obviamente un aumento en la población europea. La población en Europa aumenta, pero aquí hay una consecuencia del aumento de la población europea. Junto con el aumento de la población, también aumenta pues lo que viene a ser la demanda de alimentos, la demanda de bienes y servicios. En otras palabras, manufactura. Ya aumenta la demanda de alimentos, aumenta la demanda de manufactura. Pregunta, ¿quién crees que va, cómo se llama, satisfacer esta demanda? ¿Crees que lo podrá hacer un tallercito? No, ¿verdad? ¿Una empresa grande? Sí. Y es por eso que esto es lo que motiva, lo que ocasiona que surja pues lo que viene a ser la industria, la revolución industrial que se dé. Las tierras. La concentración de tierras está en manos de quién. ¿Quiénes son los dueños de las tierras? Pues los dueños de la tierra son la nobleza, la burguesía, la iglesia. Profe, ¿y el campesino que solía tener tierras? Los ha perdido, los han vendido. El campesino ya no posee tierras, las comunidades ya no tienen tierras. Ellos tienen que emigrar a las ciudades, a trabajar en las fábricas. Eso es lo que se estaba dando en la revolución industrial. Estos son los factores políticos, económicos y a su vez los sociales. Y factores tecnológicos. Tenemos, por ejemplo, el aumento de la demanda de productos ingleses. Oye, Inglaterra tiene su revolución industrial, tiene las fábricas, producen la cantidad necesaria. El mundo empieza a hacer pedidos a Inglaterra y ellos tienen que satisfacer esa demanda, pero para eso tiene que mejorar su producción, tiene que aumentar su producción, pero como profesor, pues impulsando innovaciones tecnológicas, mejorando la tecnología que ya tienen. Aunque no lo creas, el hombre, uno de sus grandes logros del hombre es que en unos cuantos años ha evolucionado o ha avanzado demasiado rápido, incluso su tecnología. Oye, mía, precioso, imagínate.
hace unos cuantos años atrás, cuando yo estaba en el colegio secundaria, recién estaban apareciendo los celulares. Y los primeros celulares que aparecieron eran ladrillos. Oye, ladrillos y ¿cómo se llama? Y la pantalla, blanco y negro. Cuando salió la pantalla color, era de color azulito o de otro colorcito. Ahora mira tus celulares, cómo son. ¿Cuántos años ha pasado? Ha pasado unos 10, 15 años, un poquito más, un poquito menos. Pero mira qué tan rápido está avanzando la tecnología. E incluso hasta IAs ya estás utilizando, ¿verdad? Entonces la tecnología avanza. En la revolución industrial también se está dando ese impulso a las innovaciones tecnológicas. ¿Para qué? Para aumentar la producción, para reducir los costos, para ampliar los mercados. Eso es lo que se estaba dando en la primera revolución industrial. Surge esa necesidad de superar la dependencia de fuentes de energía tradicional. Profe, ¿y cuáles son las fuentes de energía tradicional? Por ejemplo, la fuerza humana, la fuerza animal, la fuerza del viento, es decir, la energía eólica. Esas vienen a ser las fuentes de energía tradicional, pero con la revolución industrial, perdón, ya se deja a un lado esas fuentes de energía y se empieza a utilizar lo que viene a ser pues el carbón y el vapor. Y gracias a la máquina de vapor se puede crear máquinas, se puede crear barcos y todo ello. ¿Ya ves? Hoy por hoy tenemos una necesidad de superar lo que viene a ser las fuentes de energía, por ejemplo, como el petróleo y otras. Oye, ¿por qué no utilizar otra fuente de energía? Y si tuviéramos una fuente de energía que sería superior de repente al petróleo, a la electricidad u otro componente, tal vez podríamos alcanzar velocidades mucho más rápidas. ¿Por qué no la velocidad warp? Mm, ¿Ya ves? Ok, vamos. Entonces, la máquina de vapor. La máquina de vapor, ¿ya? Es perfeccionada por James Watt. Por favor, no te olvides este nombre. James Watt. ¿Quién perfecciona la máquina de vapor? James Watt. La máquina de vapor se convierte en el símbolo de la revolución industrial. ¿No? Innovaciones tecnológicas. Vamos, conozcamos estas innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, hablemos acerca de Tomás Newcomen. Profe, no se pronuncia así. Ok, bueno, me van a perdonar en la pronunciación, ¿ya? No soy bueno en el inglés. Un poquito de quechua, algo de chino, claro que sí, pero inglés no es mi fuerte, ¿ya? Yo lo voy a leer como me salga, ¿ya? Ok, entonces, Thomas Newcomen. ¿Por qué es famoso Thomas Newcomen? Ah, porque él es el primero en crear la bomba a vapor. Es decir, la primera máquina de vapor. ¿Por quién fue creado? Por Thomas Newcomen. ¿Listo? Ok, esta es la primera mía. Esta es la primera bomba a vapor. Aquí está una caldera, aquí tenemos un sistema donde está el pistón, tenemos agua, mira, y producto del vapor impulsa y genera el movimiento de este brazo. ¿Listo? Bueno, luego tenemos a John White, ¿ya? John White, ¿ya? Ok, datito con este personaje. Por favor, no se te ocurra confundir con James Watt, ¿ya? John White es el creador ya también de la primera máquina de hilar con rodillo. Profe, ¿y qué material hilaba? Pues algodón. En la revolución industrial se dejó a un lado la lana. Oye, al inicio se intentó hilar lana con esas máquinas, pero no funcionaba. La lana es demasiado complicado para hilar. Y es por eso que se encontró un material como reemplazo de la lana, el algodón. Había en abundancia en las colonias, era fácil de transportar y fácil pues de hilar. ¿Ya? También tenemos lo que viene a ser, a ver, John Kite, ¿ya? John Kite, mira, la lanzadera volante introducida en la industria algodonera, ¿ya? John Kite. Y por favor, no vayas a confundir a John Kite con John White, ¿ya? John White es el de la primera máquina de hilar.
con rodillas. Y si te das cuenta, mira, aquí, este es un esquema, ¿ya? Aquí está un rodillo, está otro rodillo, por aquí pasa lo que es el algodón. Si no me equivoco, acá está una especie de cartucho donde se genera el ovillo. ¿Listo? Ya, entonces, John White, la primera máquina de hilar. John Kite, mira, aquí está, ok, entonces, aquí está, la llamada lanzadera volante. Mira, esta máquina, esto de aquí que tú estás viendo, esto ya es una tela que está siendo tejido. Aquí está este carrito, esta especie de carrito, ya que tiene ahí un ovillo de algodón, ya, va de un extremo a otro extremo, generando ahí pues diseños y todo ello. ¿Ya ves? Ahora, ya tenemos a John Kite, tenemos a John White, tenemos a Thomas Newcomen, ¿verdad? Ahora, hablemos de James Hargreaves. ¿Qué pasa, profesor, con James Hargreaves? James Hargreaves inventó su máquina de hilar. Se le conoce como la Spinny Jenny. Entonces, ¿quién es el creador, el inventor de la Spinny Jenny? James Hargreaves. ¿Ya? Esta es la Spinny Jenny. ¿Listo? Ok, vamos, siguiente. James Watt. Pregunta para ustedes. ¿Qué hizo James Watt? Vamos, vamos. ¿Qué hizo James Watt? ¿Por qué es famoso? ¿Por qué debemos recordar a James Watt? ¿Nadie? ¿Nadie? Oye, acabamos de hablar de este personaje. Acabo de decirles momentitos atrás, no vayan a olvidarse. Y ahora creo que ya se han olvidado. Ay, esa capacidad de retención me está preocupando. Yadira, por favor, recuérdate. Es el que perfeccionó la máquina, el motor de vapor. La máquina de vapor, ¿quién lo perfeccionó? James Watt. ¿Quién creó la primera máquina de vapor? Thomas Newcomen. ¿Quién lo perfeccionó? James Watt. ¿Cuál es el símbolo de la revolución industrial? Ah, pues la máquina de vapor. Él es. ¿Ya? No te olvides, James Watt perfecciona la máquina de vapor. Primer motor de uso industrial. ¿Ya? La primera bomba de vapor. Esta es. ¿Ya? Esta es la primera bomba. Mira, ya es diferente a la de Thomas Newcomen. ¿Verdad? Ok, siguiente. Richard Arwin. Profe, Richard Arwin, ¿qué hizo Richard Arwin? Mira, la primera fábrica industrial donde utiliza máquinas para poder producir. Ahí está. Foto de la primera fábrica industrial. Tenemos, por ejemplo, a Robert Fulton. Ok, siempre que tú escuches la palabra Fulton, Fulton, no te olvides, por favor. Si hablan de Fulton, recuérdate de los barcos, ¿ya? Robert Fulton, barcos. Estoy hablando del primer barco de vapor. Este es el primer barco de vapor, Fulton. ¿Listo? A ver, tenemos también a Stephenson, la familia Stephenson. Y siempre que hables de Stephenson, recuérdate de la locomotora Rocket, ¿ya? Entonces, él ya también es el creador, pues el que construye la famosa locomotora Rocket, ¿ya? Ok, vamos. Ahí está la locomotora Rocket. Samuel Morse. Oye, por vida precioso, si tú no me respondes esto, ya te haces acreedor a una violación de derechos humanos. ¿Qué inventó Samuel Morse? Así rápido, sin buscar, sin buscar. No busques en San Google ni utilices Alexa. Pero ¿qué hizo Samuel Morse? Precioso, está fácil. Preciosa, regalado, Samuel Morse. Bueno, ya, por Grecia tiene algo de sentido su respuesta. Código Morse, claro, el código Morse también de una u otra manera, pero es el telégrafo.
Claro, él es el inventor, el creador del telégrafo. Con alambre, bueno, con cable, sí. Este telégrafo. Y en este telégrafo se utiliza pues puntitos, guiones y todo ello para transmitir información, lo que se le conoce como el código Morse. Ya, entonces, si hablamos de Samuel Morse, recuerda, telégrafo. ¿Listo? Ok, vamos. Pregunta, ¿quién inventó la Spinny Jenny? ¿O quién construyó la máquina llamada Spinny Jenny? Vamos, acabamos de hablar, acabamos de hablar de él hace unos momentitos atrás. Ay, tatito. Ah, está muy bien, Valeria Hargraves. Muy bien. ¿Quién perfeccionó la máquina de vapor? James Watt. Muy bien, muy bien. ¿El barco a vapor? ¿Quién es el inventor del barco a vapor? ¿O el creador? Bien, Allison, bien. Ok, de la locomotora Rocket, Stepson, no se olviden. ¿Listo? Muy bien, chicos, a todos aquellos que están participando por el chat. Genial, punto sobre su examen de admisión, ¿ya? Ahora, hablemos del siguiente punto, ¿ya? La revolución agrícola. Ciclo 18. La agricultura experimenta un gran desarrollo. ¿Por qué? Mejoran las técnicas en la agricultura. Hay introducción de nuevos cultivos. Oye, y por cierto, también pues utilizan el fertilizante, ¿sabes? Ahora mira, los cambios, ¿dónde inician? En Gran Bretaña. Los propietarios sustituyen las open field, es decir, los campos abiertos, ¿ya? Por los enclosure, que son los campos cerrados. A ver, chicos, ustedes, les apuesto que algunos de ustedes, por lo menos dos, tres, cuatro, han viajado y han estado por la sierra, ¿verdad? Y han visto las chacras de la sierra en el campo, ya sea en esa pampita, en esa, digamos, en esa bajadita, esas chacras ahí donde están, ¿ok? No tienen paredes, no tienen cercos, nada por el estilo. Esos son los campos abiertos, es decir, los open field. Y si tú has viajado de repente a Majes Pedregal u otros lados, habrás visto campos cerrados que tienen de repente como especies de paredes alrededor, ya sea por un montículo de piedra y tierra bastante grueso, de repente están cercados con una especie de arbusto con espinas u otro material. Esos serían los enclosures. Mira, te voy a mostrar esto. Mira, aquí. Mira estos campos agrícolas, cómo han sido cercados. Y si te das cuenta, estas paredes no son tan amplias. Entonces, ¿qué pasó? Hay un cambio. Antes se habían open field, que chacras que no tenían paredes ni cercos, y luego pasan a los enclosures que sí tienen cercos. Profe, pero ¿y eso qué tiene que ver con el aumento de la producción o no? Mira lo que pasó. Es que las tierras eran de mano, estaban en manos de la nobleza, la iglesia, la burguesía, ¿verdad? Y también había las comunidades, pueblos que tenían tierras. Pero déjame decirte que no tenían sus títulos de propiedad. Muchos burgueses compraron tierras, se apoderaron de tierras y cercaron esas tierras y luego las reclamaron como su propiedad. Oye, ¿y qué ocasionó eso, profe? Que las comunidades, los campesinos perdieran sus tierras. Por lo tanto, ellos van a tener que emigrar hacia las ciudades. Ahora los dueños de estas tierras van a disponer libremente de sus tierras. Se apoderan de las tierras comunales y todo ello, ¿ya? Revolución textil. Aunque no lo creas, la revolución textil o la industria textil es la culpable de una u otra manera de esta revolución industrial, ¿ya? De verdad, profe, sí, la industria del algodón fue el motor de los cambios en la producción. Los primeros inventos que se hicieron fue para mejorar, pues, máquinas de relacionados al campo textil. Oye, incluso, mira, incluso esa máquina, esa bomba de vapor,
fue justamente utilizado pues para la industria textil. Pero ¿qué pasó? Descubrieron pues el valor de esa máquina, de ese motor o de esa bomba de vapor y lo van a utilizar luego en el barco, lo van a utilizar en los ferrocarriles. Pero todo nació con la revolución textil, ¿ya? La máquina de James Cargrave, la Spinny Jenny, obviamente que también aumenta la producción de hilatura de algodón. ¿Ya? Datito, tenemos el telar de Edmundo Cartwin. Ok, es otro personaje que no olvides. No debes olvidar Edmundo Cartwin. ¿Por qué? Porque gracias a su telar producía mejor algodón, ¿ya? En mayor cantidad y mucho más barato, ¿ya? Y esta es la máquina de Edmund Cartwin. ¿Ves? Esta de aquí. ¿Listo? Vamos, siguiente. La máquina de vapor. Tú ya sabes que la máquina de vapor es la creación de Thomas Newcomen y obviamente va a ser perfeccionada por James Watt, ¿verdad? Quien perfecciona la máquina de Thomas Newcomen. Y así se construye pues el primer motor de vapor de uso industrial. ¿Listo? Ok, eso ya lo sabías. Ahora, si hablamos del ferrocarril, hazme recordar, ¿quiénes son los autores del ferrocarril? ¿Quién construyó esa famosa locomotora Rocket? Vamos, vamos, ¿qué me dice? ¿Quién? La locomotora Rocket es el equipo Rocket que luchamos contra el mal. Vamos. Y a nuestro lema con una canción. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nadie? Locomotora Rocket. Ay, criaturitas, criaturitas. Ahí está, creo que ya tengo ahí la esperanza. Stevenson, muy bien, Valeria, muy bien. Punto sobre tu examen de admisión. Pero déjeme decirte que los primeros no fueron los Stevenson. Sí, ellos construyeron la locomotora Rocket. Pero el primero, aquí tenemos a Richard Trevithick. Richard Trevithick es el primero en utilizar el vapor en un remolque de cargas, en una vía férrea. Remolque de cargas, profesor, sí. Ahí está. Mira, mira. Ok. El remolque de cargas, Richard Trevithick. Ahora, si hablamos de la locomotora Rocket, ahí ya tenemos a George Stephenson y su familia, obviamente, ¿ya? Los que sí van a construir la locomotora tipo Rocket. ¿Listo? Ok, vamos, siguiente. Tenemos, por ejemplo, a Robert Fulton. Robert Fulton, ¿tú te acuerdas? Robert Fulton, ¿qué debemos recordar de él? ¿Qué hizo Robert Fulton? Fulton, vamos, Fulton. ¿Nadie? ¿Nadie? Robert Fulton. Ah, está muy bien, Paucara, muy bien. Barco a vapor, ¿ya? Barco a vapor. Entonces, el primer barco a vapor de Robert Fulton. Mira, date cuenta, estos barcos ya no tienen velas, es decir, esas telas que podían capturar las corrientes de aire. Mira, tiene una chimenea, está saliendo humo. Ah, es que ya tiene motor. Y si te das cuenta que no se nota aquí en la imagen, pero aquí en el centro tiene como una de esas ruedas que solían poner en los molinos que utilizaban el agua para generar el movimiento. Ah, entonces similar. Y con eso moviéndose genera el movimiento de los barcos. ¿Ya ves? Vamos, siguiente. Consecuencias. Obviamente que la revolución industrial tiene consecuencias a nivel económico, a nivel político y a nivel social y todo ello. Y si hablamos a nivel económico, pues Inglaterra se convierte en la mayor potencia industrial, porque la revolución industrial, ¿dónde está iniciando? En Inglaterra. ¿Listo? Ok, mira, ya dice aquí. El desarrollo urbano está al servicio de la industria, es decir, las ciudades se construyen tomando en cuenta las zonas industriales. ¿Ya? Vamos, otro. Ay, ¿qué pasó? Aquí funciona ya. Surge el capitalismo industrial. Consolida el poder económico de la burguesía. Se da la ideología del liberalismo económico.
¿ya? Oye, por cierto, la economía va a estar, va a dejar de ser controlada por el Estado, ¿ya? En el campo social surgen nuevas clases sociales, como el proletariado. Y la pregunta para ustedes, ¿quiénes forman parte del proletariado? ¿Qué me dicen, chicos? Ok, muy bien, Yadira, muy bien. Los obreros, esos trabajadores de las industrias. En el campo político, surge una agrupación que va a organizar a los obreros, es decir, los sindicatos. Y los sindicatos tenían objetivos. ¿Cuál era el objetivo de los sindicatos? Bueno, lo vamos a ver más adelante, creo que no está aquí, ¿ya? Por ejemplo, velar por los reclamos de los derechos de los trabajadores y todo ello, ¿ya? Vamos, siguiente. La independencia de los Estados Unidos de América, es decir, la famosa revolución de las 13 colonias. Año 1775 al año de 1783. Ok, primero, ¿qué es una revolución? Una revolución, en este contexto de la independencia de las 13 colonias, viene a ser un movimiento separatista, ¿ya? ¿Quiénes dirigen este movimiento separatista? Los colonos burgueses, es decir, los que viven en esa zona de Norteamérica, que son, es decir, las colonias de los ingleses, sus habitantes, la burguesía, son los que se quieren separar de Inglaterra. Ya, miren, acá está. Ellos están establecidos en las costas atlánticas de América del Norte. ¿Qué significa? Cuando Inglaterra, porque son los primeros, ya, cuando Inglaterra coloniza estos territorios, la primera zona que van a colonizar va a ser la parte oriental de América del Norte, es decir, las costas que están al Océano Atlántico. Profe, o sea, no van a colonizar la parte central de Norteamérica o de repente la parte occidental, la que está en la costa del Océano Pacífico. No, la primera son las costas atlánticas, donde establecen sus famosas colonias, ¿ya? Ahora, ¿qué buscaron? Buscaron pues liberarse del dominio británico, aunque al inicio no buscaban liberarse del dominio británico, al inicio solamente buscaban que el rey de Inglaterra pues retroceda con sus medidas, pero como se dieron cuenta que el rey no iba a retroceder, ahí es donde recién surge la idea de liberarse del dominio británico, ¿ya? Entonces, por eso se dice que la independencia de los Estados Unidos de América es un movimiento separatista, ¿ya? Vamos, dice, la independencia de las 13 colonias da origen, obviamente, a Estados Unidos, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es el gentilicio que se utiliza para los que viven en Estados Unidos? A ver. ¿Y qué pasaría, Yadira, si te digo que no es cierto? Debería ser estadounidenses. Tú le preguntas a ellos te van a decir americanos, te van a decir. Pero tampoco americanos es correcto, porque americanos tú y yo y todos los que viven en América lo somos. ¿Ya ves? Ok. Entonces, en realidad, así como una identidad, como un gentilicio propio, no tiene Norteamérica. Aunque Norteamérica le gusta ponerle nombres, sobrenombres y gentilicios a los demás países. Por ejemplo, a nosotros nos dicen latinoamericanos. Oye, cuando nosotros no somos latinoamericanos, ¿ya ves? Y cosas así, ¿ya? Bueno, vivimos en América del Sur, pero latinoamericanos no necesariamente, ¿ya? Vamos, entonces continuamos con la independencia de las 13 colonias. Sociedad colonial, dice. 1607 las costas atlánticas de América del Norte, ¿ya? Van a ser colonizadas principalmente por los ingleses, sí, los ingleses, pero estamos hablando de los protestantes, ¿verdad? Ok, luego tenemos segunda mitad del siglo XVIII. Para la segunda mitad del siglo XVIII, ¿ya?
Norteamérica está dividida en 13 colonias. Colonias que son dependientes de Inglaterra o de Gran Bretaña para este contexto. Ahí están las colonias, ¿ya? Profe, ¿en cuántas colonias o en cuántos grupos se dividen estas 13 colonias? Se dividen en dos grupos. Las colonias del norte, las colonias del sur. Profe, ¿y cuáles son las colonias del norte? Porque son 8 colonias del norte. ¿Sabes cuáles son las colonias del norte? Nueva Hampshire, mira, por acá está, ¿ya? Tenemos Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania. Estas son las 8 colonias del norte. Y las colonias del sur, pues Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Entre este grupo de colonias, colonias del norte y colonias del sur, hay diferencias. Por ejemplo, las colonias del norte se dedican a lo que es el comercio y la industria. En cambio, las colonias del sur se dedican pues a la agricultura. Profe, agricultura sí, trabajan la tierra en plantaciones de algodón, tabaco, arroz, etcétera. ¿Y sabes quién trabaja la tierra? Pues sus esclavos. Continuemos, ¿ya? Causas de la independencia de las 13 colonias. Para que hablemos de la causa de la independencia de las 13 colonias, tenemos que recordar la Guerra de los 7 años. Perdónenme con este número de acá, preciosos, que hay un error que no le he corregido al parecer. Yo creí que sí, ¿ya? Es año 1756. No es 17,000, no, 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 ¿ya? Todavía no llegamos a eso, ¿ya? Es año 1756. Acá hay un 6 de más, ¿ya? Mira, a 1763. ¿Qué pasa? Se da la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años es el enfrentamiento sobre todo de Inglaterra con Francia. ¿Por qué, profe? Por el control comercial, ¿ya? Por el control comercial, ¿ya? Entonces, Inglaterra y Francia se van a enfrentar. Pregunta, ¿ya? Chicos, ¿se escucha bien la transmisión? Por favor, me confirman porque estoy utilizando datos del celular. ¿Se escucha bien la transmisión? Sí, sí. Ok, ya. Eh, ok, chicos, no sé si a ustedes les pase, pero por mi zona, no sé si sea por el temblor y todo, no hay señal de internet, ¿ya? No hay señal, ¿ya? Pero volviendo a nuestro caso, ahora sí, ya chicos, mira. Entonces, pregunta, ¿quién gana la guerra de los 7 años? ¿Quién gana? Ideas, ideas. Tienes dos alternativas ahí, 50-50. Ya sabes que en la guerra de los 7 años se enfrentaron Inglaterra y Francia. Sí, otros participaron también, pero los dos principales, Inglaterra y Francia. ¿Quién gana? ¿Nadie? Apuesta, apuesta, señor, apuesta. Juegue, jueguela ya. Pinca, dice. Muy bien. Inglaterra. Inglaterra gana. Profe, ¿pero qué tiene que ver que Inglaterra haya ganado? Es que ¿sabes por qué ganó Inglaterra? Porque fue apoyado por sus colonias. Las colonias, las 13 colonias apoyaron en la guerra de los 7 años. Sí, porque uno de los lugares donde hubo las batallas fue en la parte de Norteamérica. Inglaterra ganó con la ayuda de sus colonias. Dato. El rey en ese momento en Inglaterra es Jorge III. Producto de la guerra, hay pérdidas económicas y él quiere aminorar esa pérdida, quiere reducir la pérdida. Como profesor, pues toma medidas, crea nuevos impuestos. Para compensar los gastos de guerra, mira, Jorge III va a crear nuevos impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Has oído hablar de la ley del timbre? Profe, no me diga usted que la ley del timbre
es para todos aquellos que tienen timbre en su casa. Pues no, hijo. La ley del timbre está relacionado a documentos de carácter oficial. Oye, precioso, cuando tú llevas un documento a cualquier institución, ¿lo puedes hacer simplemente en una hoja bond, ¿sí? ¿O necesita algún requisito adicional? ¿Verdad que no? Simplemente imprimes en una hoja o lo escribes en máquina y normal, ¿verdad? Normal. Pero déjame decirte que al rey se le ocurrió la magnífica idea de que todo documento, ya, de carácter oficial debería contar con un sello obligatorio. Y solo así ese documento era aceptado y era válido. Si no tenía esos sellos, ese documento no tenía validez. El detalle es que tú tienes que pagar por esos sellos, por el timbre o los sellos en la hoja. Esa es la ley del timbre. Imagínate que enferma te diga, si te quieres matricular, tienes que utilizar un documento sellado por Denis. Y Denis te dice, te voy a cobrar por el sello. Incomoda, ¿verdad? Incomodaría. Pero Denis no lo hace eso. Así es que no te preocupes, enferma, no hacemos ello. ¿Listo? Ok, vamos. Es más, enferma, te podemos aceptar hasta tu hoja de cuaderno. No, no, bromita, bromita, ¿ya? Vamos, mira, entonces tenemos aquí la ley del timbre, ¿ya? Tenemos las medidas restrictivas al comercio de las colonias que establece el rey. Profe, me está diciendo que Jorge III ahora está tomando medidas que está afectando a sus colonias, a su gente de las colonias que le ayudaron a ganar la guerra de los 7 años, sí, y sobre todo a los comerciantes. Quiere restringir el comercio, quiere dar beneficios a otras empresas o grupos. Y esas medidas se están realizando, tomando sin consultar a las asambleas legislativas de las colonias, porque según su normativa de ellos, toda medida que afecte a las colonias debería ser, ¿cómo se llama?, consultado con la misma colonia, pero no, no lo hace. ¿Ya? Otro, el decreto de la Sugar Act. Ok, yo sé que esa palabra de sugar te suena, ¿verdad? ¿De qué te suena, Yadira Sugar? Azúcar, ya. Ok, qué bueno, Yadira. De mente inocente, claro, claro, ya. Ok, los demás dicen a mi Sugar Daddy, dicen. Ok, ya, tu viejito dulce, pues tu viejito de azúcar, ¿ya? Para algunas. Ok, datito. Entonces, en los sugar tiene que ver con dulce, tiene que ver con azúcar. Profe, ¿me está diciendo que van a sacar un impuesto al azúcar o algo similar? Sí. Se dice que esta ley va a regular el comercio de azúcar para evitar el contrabando. Ok. Otro. La ley Tomshe. Profe, ¿qué hay con la ley Tomshe? Mira, mira. Una ley, un impuesto que se le va a poner al vidrio importado, a la pintura y al té. Y aunque no lo creas, el té es el causante. Oye, los ingleses aman la hora del té. Les gusta tomar su tecito a los ingleses. No sé si les da pues esa elegancia y todo ello, pero para el té muy importante, profe. Entonces, ¿me está diciendo que en el norte había bastante comercio de té? Sí, pero ahora que le pongan un impuesto, el pueblo reclama. Oye, ¿y qué medidas toma, pues, cómo se llama, la corona británica? Ya me dice, estas medidas originaron las propuestas o las protestas, perdón, las protestas de los colonos. Reclaman sus derechos de participar en la redacción de las leyes que los afecten. Obviamente que al rey no le gusta estos reclamos, ¿ya? Y vamos a ver en qué estalla. Hechos de la independencia de las 13 colonias. Para hablarte de estos hechos, te tengo que hablar acerca del famoso motín de Boston. Ya mira, ante estas medidas, los colonos, los que vivían en Norteamérica, toman una decisión: boicotear los productos ingleses. No compres productos ingleses. Y profe, ¿afecta a los comerciantes ingleses? Sí,
porque no están comprando esos productos ingleses. Ok, el rey, el rey decidió pues ya eliminar algunos impuestos, los otros disminuir, pero aún conservaba todavía el impuesto al té. ¿Ya? Como hay protestas al estilo de Dina, pues mandaron, el rey Jorge III mandó al ejército británico y en las protestas mató a 5 habitantes de Boston. Todo ocasiona ahí. ¿Cómo fue, profesor, la reacción del pueblo? Primero, como no hay medios de comunicación en ese tiempo, es decir, no tenemos teléfono, no tenemos televisor, ¿cómo transmitir lo que está sucediendo de un lugar a otro? ¿O cómo saber la opinión de las personas frente a toda esa situación? ¿Ya? Claro, hoy en día nosotros nos enteramos lo que pasa en cada lado, es por los medios de comunicación. Por ahí me dice, profe, el chisme, claro, pero el chisme funciona pues en tu localidad, en tu pueblo, en tu ciudad, pero otras ciudades que están alejadas, va a demorar en llegar pues la información, ¿verdad? Entonces, la población decide organizarse. ¿Cómo? ¿Cómo se organiza? Pues se organizan en comités de correspondencia. Para movilizar la opinión pública, lo van a realizar a través de escritos y panfletos. Profe, ¿me está diciendo que ellos van a utilizar algo así como los volantes, la propaganda para recoger tanto la información, la opinión y también dar a conocer sus opiniones de una u otra ciudad? Sí, lo van a hacer a través de escritos y panfletos. El gobierno británico estableció la TEA Act. Profe, la TEAC, sí, la ley que pretende monopolizar el comercio del té. Es decir, prácticamente la corona británica les dice a los colonos del norte, sobre todo a los del norte, prohibido comercializar té ustedes. ¿Quién se va a encargar de comercializar té? Va a ser esta empresa privada, imagínate, de Inglaterra. Y esto está obviamente generando la ruina de los comerciantes norteamericanos. Por lo tanto, ellos toman una medida. Su medida, disfrazarse de indios Moab, subir, asaltar los barcos ingleses, que de esa compañía, si no me equivoco, eran alrededor de 6 barcos y estaban sus bodegas llenos, cargados de cajas de té. Y los supuestos indios, ¿ya? Van a agarrar toda la carga de té y lo van a lanzar al mar. Todo al mar, profe, toditito al mar. Imagínate, vas a Moliendo o vas a Camaná o a la playa que te sea más cerca. Estoy hablando playa del mar, no playa de estacionamiento por si acaso. Y cuando mires el mar, lleno de té, toditito hasta donde tus ojos puedan llegar. Cantidad de té. Y tú sabes que el té no se hunde pues con facilidad en el agua, ¿ya? Entonces, eso es lo que estaba pasando, ¿ya? ¿Ya? Esto se le conoce como el motín del té. Ahora, ¿cómo responde la corona británica ante este motín del té? Mandó pues al ejército, cerró el puerto de Boston y el ejército ocupa la ciudad de Boston. ¿Ya? Es por eso que ahora se organiza el primer Congreso de Filadelfia. Sí, en la ciudad de Filadelfia se van a reunir los representantes de las 13 colonias. Bueno, 12. De las 13 solo llegan 12. Georgia no participó en este primer Congreso de Filadelfia. A ver, ¿qué acuerdos llegaron a tomar en este Congreso? Primero, continuar pues con el boicot contra los productos ingleses, no comprar productos ingleses o británicos. Segundo, llevar sus reclamos ante el propio rey Jorge III. En este primer Congreso de Filadelfia, ellos no buscaban separarse de Inglaterra. ¿Querían seguir perteneciendo a Inglaterra, a Gran Bretaña? Sí. Solamente quieren que el rey, ¿cómo se llama?, se retracte de sus medidas. Obviamente que el rey no acepta. Y es por eso que se va a dar el segundo Congreso de Filadelfia. Ahora, uno de los padres de la patria para los norteamericanos es John Adams. Son 4 padres de, digamos, de la República o de la patria
de Norteamérica. John Adams, Benjamin Franklin, John Washington, Thomas Jefferson, esos personajes, ¿ya? Y John Adams es la persona que de una u otra manera va a movilizarse y va a promover la unión de todas las colonias, ¿ya? Mira, Segundo Congreso Continental, ¿ya? ¿Reunido dónde? En Filadelfia. En el Segundo Congreso Continental se toman los siguientes acuerdos. Como se han dado cuenta que han llevado sus reclamos ante el rey y al rey no le interesa, no tomó en cuenta sus acciones, pues deciden separarse de Gran Bretaña. Recién en el Segundo Congreso Continental es donde plantean la separación de Gran Bretaña. Forman el famoso Ejército Continental. Y adivina a quién le dan el mando. A un general británico. Un general británico que se ha unido a la causa independentista. ¿Conoces a ese general? George Washington. Él es el que va a comandar el ejército continental. ¿Ya? Ahora, el rey sigue con su negación. No quiere aceptar las exigencias de los colonos. El Congreso, ya, el Segundo Congreso Continental, da la misión a una comisión de redactar el acta de la independencia. Profe, ¿y quiénes integraron esa comisión? El principal, Thomas Jefferson. ¿Por qué? Porque prácticamente él es quien redacta el acta de la independencia. Bueno, él hace una redacción que va a ser revisado, obviamente, por Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston, y van a hacer algunas pequeñas modificaciones. Pero ¿quién da el borrador? Thomas Jefferson. Por eso se le considera pues a él como el autor de la redacción. ¿Ya ves? Y finalmente, el 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Chicos, el tiempo nos ganó. ¿Ya? El tiempo nos ganó. Continuaremos la siguiente clase. Hasta aquí hemos llegado con ustedes el día de hoy. Eso es todo conmigo por esta clase. Nos vemos la siguiente. Cuídense, báñense.